Hola, en este video de cálculo integral vamos a cubrir los siguientes temas. Vamos a ver la aproximación al área bajo la curva y la integral definida como límite de una sumatoria de áreas. Entonces, para el primer tema, que es la aproximación al área bajo la curva, tenemos que recordar que el cálculo integral o las integrales a lo que nos ayuda es encontrar el área bajo una curva. Entonces, muchos problemas de cálculo integral tienen que ver con velocidades y encontrar la distancia que recorre cierto objeto en determinado intervalo de tiempo. Entonces vamos a partir con un problema muy sencillo de velocidad y de cómo medir las distancias. En el siguiente problema dice que durante un viaje de 4 horas la velocidad de un automóvil fue de 50 km por hora y nos están preguntando la distancia que recorre. Esto se saca muy sencillo si conocen la fórmula de velocidad, distancia igual a tiempo, despejan la distancia, sustituyen los valores que tenemos y pueden llegar al valor de la distancia recorrida que les están pidiendo, ¿no? En este caso de 200 kilómetros. Pero nosotros, como queremos ver una aproximación a lo que es el cálculo integral, lo vamos a hacer con una gráfica como la siguiente. Esta es una gráfica de velocidad contra tiempo. En el eje Y es la velocidad en unidades de kilómetro por hora y en el eje X el tiempo en unidades de segundo. Entonces, como nuestro automóvil se movió con una velocidad constante, cuando graficamos solo obtenemos una línea horizontal que va a permanecer en 50 kilómetros. Y nos están preguntando qué distancia recorrió durante las primeras 4 horas. Entonces, lo que nos están preguntando es encontrar esa área, ¿sí? Entonces, para encontrar esa área, lo único que tenemos que hacer es multiplicar base por altura, es un rectángulo. La base, si se dan cuenta, en X llega hasta 4 y la altura llega hasta nuestra línea de 50 kilómetros. Entonces, nada más lo multiplicamos y cuando obtengamos esa área, vamos a encontrar la distancia y llegamos al mismo resultado que el anterior, de 200 kilómetros. Este es un problema muy sencillo porque en realidad no es una curva. Entonces vamos a ver un problema un poco más complicado. En el siguiente problema nos dicen que un automóvil se mueve de tal forma que su velocidad va aumentando y que tenemos la oportunidad de medir la velocidad cada 2 segundos. Y se obtienen los siguientes datos. Entonces nos preguntan qué distancia avanzó el automóvil durante esos 10 segundos. Como no sabemos a qué velocidad se ha movido el automóvil cada momento, no podemos calcular exactamente la distancia, pero podemos hacer una estimación. Entonces vamos a hacer dos estimaciones. Vamos a hacer una estimación mínima de la velocidad y una estimación máxima, ¿sí? Lo que estamos buscando nosotros es encontrar, como siempre, la distancia. Entonces vamos a seguir usando la misma ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo. Nada más vamos a tener cuidado en qué valores de velocidad vamos a tomar. Si se dan cuenta, el tiempo va a ser siempre constante, siempre va a ser de 2, lo que va a cambiar es la velocidad. Entonces, como vamos a hacer una estimación mínima, en el primer intervalo de 2 segundos, vemos que tenemos dos velocidades. Una velocidad de 20 metros por segundo y una velocidad de 30 metros por segundo. Es decir, que durante los primeros 2 segundos del movimiento del automóvil, mínimo está avanzando a 20 metros por segundo. Vamos a tomar ese dato de 20 para sacar la distancia y lo vamos a multiplicar por el tiempo. Para los siguientes 2 segundos, el mínimo es de 30, el máximo es de 38 metros por segundo. Entonces vamos a seguir tomando el mínimo. Para el siguiente intervalo hacemos exactamente lo mismo y para los siguientes lo mismo y vamos sumando cada una de esas distancias. Al final vamos a tener que nos va a dar una distancia recorrida de 360 metros. Y esa va a ser nuestra estimación de la distancia mínima recorrida durante los 10 segundos que tenemos nosotros registrados. Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con una gráfica de apoyo. Esta gráfica nos muestra la velocidad contra el tiempo. Entonces,
lo que hicimos fue encontrar el área de esos pequeños rectángulos, ¿sí? En ese caso, el tiempo corresponde a la base de nuestros rectángulos. Entonces, si se fijan en ese primer rectángulo, su base es de 2, es en 0, 2 segundos, y su altura corresponde a 20 metros por segundo, ¿sí? Entonces, al multiplicarlos por tener esa área, para el siguiente intervalo estoy encontrando el área de ese otro rectángulo, para el siguiente el área de ese rectángulo, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es una estimación? Si se dan cuenta, entre la parte superior del rectángulo y abajo de la curva hay una pequeña área que no se está tomando en cuenta, ¿sí? Eso constituye nuestro margen de error del resultado. Si sumamos las áreas individuales de esos rectángulos, vamos a tener nosotros 360 metros que obtuvimos del ejercicio pasado. Esta es nuestra estimación mínima, y si nos basamos en lo que hicimos de la gráfica, en cálculo integral vamos a decir que esa es la suma inferior. Vamos a hacer lo mismo para la estimación máxima de la velocidad. Entonces, otra vez nos vamos a apoyar en nuestra ecuación de distancia igual a velocidad por tiempo, pero esta vez, en lugar de tomar los 20 segundos en ese primer intervalo, que serían los 20 metros por segundo, vamos a tomar la velocidad máxima. En ese primer intervalo de 2 segundos, la velocidad máxima es la de 30. Entonces ahora va a ser 30 por 2. Para el siguiente intervalo de 2 segundos, la máxima ahora es de 38. Para el siguiente intervalo, la máxima va a ser de 44. Y así vamos con los intervalos que faltan. Y cuando hagamos esa sumatoria, vamos a tener que la distancia recorrida máxima fue de 420. ¿Sí? Entonces, 420 es una estimación de la distancia recorrida durante los 10 segundos. ¿Cómo vamos a representar nuestro resultado final? No llegamos a conocer la distancia recorrida real de nuestro automóvil, pero lo que sí sabemos es que mínimo recorrió 360 metros y como mucho, como máximo, recorrió 420 metros, ¿sí? Entonces, no sabemos la distancia real, pero tenemos esos valores extremos para podernos ubicar nosotros. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos para la velocidad mínima con la gráfica, ahora lo vamos a hacer para las velocidades máximas, y en este caso, los rectángulos que se están formando están sobresaliendo de la curva problema, ¿sí? La curva verde es la curva de nuestro problema, y está sobresaliendo porque el valor que estamos tomando nosotros como altura, o en este caso como velocidad, es ahora la de 30 metros por segundo y ya no la de 20. Entonces, para ese primer intervalo de 2 segundos, la altura, en este caso la velocidad, sería de 30, para el siguiente intervalo de 38, para los siguientes serían esos, y cuando sumemos las áreas individuales de esos rectángulos, vamos a tener nosotros la estimación de la distancia máxima recorrida, 420, por supuesto nos tiene que dar lo mismo que sacamos de la forma anterior, y otra vez, esto es una estimación, porque si se dan cuenta, hay un área que está sobresaliendo de la curva problema. Esa área es exceso, todo eso sigue siendo margen de error. Entonces, esta es nuestra estimación máxima, y en cálculo, esta forma de calcularlo se va a llamar suma superior. Si recuerdan el método de exhaustión, esto correspondería a polígono circunscrito, la suma inferior correspondería a polígono inscrito. Entonces, aquí está una comparación de los dos rectángulos. El rectángulo naranja sería el inscrito y el rectángulo azul sería el circunscrito, y el área que estamos buscando pues sería algo entre los dos, ¿no? Entonces, el naranja es la suma inferior, el azul es la suma superior, y es bastante obvio porque se determina de esa forma. Superior porque sobresale de la curva, inferior porque está debajo de nuestra curva.
Entonces vamos a continuar con otro problema. Esta vez no nos van a dar datos, nos van a dar la función problema tal cual, y el problema es el siguiente. Nos pide que usemos 5 rectángulos para determinar dos aproximaciones del área. Las aproximaciones del área en este caso sería la suma superior y la suma inferior, ¿de acuerdo? Para aproximar el área de la función en un intervalo de 0 a 2. Entonces, el problema que nos dan, la curva problema que nos dan es menos x cuadrada más 5. Si la graficamos, quedaría así como está ahí presente de verde. Y tenemos que ubicar el intervalo. El intervalo va de 0 a 2, o sea que empieza en el origen de nuestro cartesiano y termina en el valor de x igual a 2. Entonces, primero, la base de cada rectángulo va a ser igual a 2 quintos. ¿Por qué va a ser 2 quintos? La base del rectángulo corresponde exactamente a la línea horizontal, es decir, corresponde con el eje x. Nos están diciendo que tenemos que encontrar el área que está entre 0 y 2 en x, ¿no? Entonces, ese valor es la distancia total que tenemos disponibles para las bases de los rectángulos que vamos a hacer. Si nos piden hacer 5, tenemos que dividir esa distancia disponible entre el número de rectángulos que tenemos. Entonces lo vamos a dejar como fracción, como 2 quintos, y vamos a iniciar calculando las sumas inferiores o los rectángulos inscritos al área bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces primero, como ya vimos, las bases van a ser exactamente iguales para todos los rectángulos. Para mis 5 rectángulos, la base va a ser exactamente igual, va a ser de 2 quintos. Lo que nos falta para encontrar las áreas de cada uno de ellos es saber la altura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros la altura? Vamos a localizar los vértices superiores de los rectángulos y vamos a ver qué vértice está tocando la curva, ¿sí? En este caso, el primero toca la curva en esta parte cuando x es igual a 2 quintos. ¿Por qué tomé el lado derecho de ese rectángulo y no el lado izquierdo? Porque el lado izquierdo del rectángulo, el vértice superior, no está tocando a mi curva. Entonces no me interesa ese punto, porque yo, para saber la altura, lo que voy a hacer va a ser evaluar la función problema en ese punto, ¿de acuerdo? En ese vértice. Voy a hacer lo mismo para cada uno de los rectángulos. Entonces, para el siguiente, el vértice estaría ahí, en 4 quintos, x 4 quintos, para el siguiente en 6 quintos, 8 quintos y 10 quintos. Ahora, si ven las fracciones de abajo de 2 quintos y así, esos no representan las bases de los rectángulos, ¿de acuerdo? Eso indica el punto en x donde está el vértice, ¿sí? Como pueden ver, llevan un intervalo de 2 en 2 porque su base es exactamente 2 quintos, ¿no? A partir de aquí, para sacar la altura, lo que voy a utilizar va a ser la función de menos x cuadrada más 5 y voy a evaluar cada uno de esos puntos en mi función. Recuerden que f de x son mis y's, en este caso mis y's corresponden al eje vertical, o sea, las alturas, y es lo que yo necesito saber, ¿no? Entonces, para el primero, tendría f de 2 quintos. Recuerden que al evaluar, lo que van a hacer es cambiar todas las x por ese valor que estoy colocando de 2 quintos, me va a dar un valor numérico de 4.84. Van a hacer el mismo procedimiento para cada punto, ¿de acuerdo? Entonces, evalúan en cada punto y van a obtener sus valores. Lo que está de azul corresponde a las alturas de los rectángulos y ya tenemos todos los datos que necesitamos para sacar las áreas de cada uno de estos rectángulos. Ya tenemos las alturas de ellos y las bases van a ser 2 quintos. En la siguiente tabla sintetizo esa información. Como pueden ver, la base de los 5 es 2 quintos. Las alturas que obtuvimos anteriormente, multiplico base por altura para obtener las áreas, y cuando hacen la sumatoria de cada una de esas áreas, les va a dar 6.48. Ese 6.48 corresponde a mi estimación mínima de área o a mis sumas inferiores. Entonces vamos a hacer lo mismo para
los rectángulos circunscritos o la suma superior, la estimación máxima de área que puedo obtener. Vamos a partir otra vez por sacar las alturas de esos rectángulos porque las bases ya las conocemos, pero en este caso el vértice superior que toca con mi curva va a ser el vértice superior izquierdo. Ahora ya no va a ser el derecho, si se dan cuenta el derecho sobresale de la curva, ya no está en contacto con ella, pero el izquierdo coincide perfectamente con la curva de color verde. Para el primer rectángulo sería ese lado izquierdo, en x igual a 0. Para el segundo rectángulo, en x igual a 2/5, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, estoy tomando nada más los lados izquierdos de mis rectángulos, porque esos son los que tocan mi curva. Y, como en el caso anterior, para localizar la altura, voy a evaluar los puntos en mi función, de menos x cuadrada más 5, para obtener las alturas de rectángulos. Entonces, para el primero, que es x igual a 0, en lugar de x, pongo 0, voy a obtener un valor de 5, y repito el procedimiento para los siguientes valores. Entonces, con esto ya tendría las alturas de cada uno de esos rectángulos. Ya tengo las bases, puedo calcular las alturas, que diga las áreas. Cuando hagan la sumatoria de las áreas, les va a dar 8.08, y ese 8.08 va a ser mi estimación máxima de áreas o mi suma superior, ¿de acuerdo? ¿Cómo represento mi resultado? Bueno, no sabemos exactamente cuál es el área bajo la curva, no la conocemos, pero sí hicimos aproximaciones. Tenemos una aproximación inferior o mínima de 6.48 y una aproximación superior o máxima de 8.08, ¿no? No conozco el área bajo la curva exacta, pero sí sé que está entre esos dos valores. Entonces, ¿cómo puedo hacer para conocer el valor real del área bajo la curva? Yo ya no quiero sacar aproximaciones, lo que yo quiero hacer es llegar realmente al valor del área. Para llegar al valor exacto del área bajo la curva, tenemos que hacer uso de la integral definida. Y la integral definida se expresa como límite de una sumatoria de áreas. Para ayudarnos a entender este concepto, voy a usar la siguiente animación y vamos a ver lo que sucede cuando aumento el número de rectángulos para aproximar las áreas. Aquí estoy iniciando con dos rectángulos bajo la curva y vemos que la estimación de las sumas superiores y sumas inferiores son muy lejanas unas de otras, ¿no? Conforme esa diferencia sea menor, podemos decir que estamos acercándonos cada vez más al valor real, o sea que nuestra aproximación va siendo cada vez más exacta. ¿Qué pasa cuando aumento yo el número de rectángulos? Las sumas superiores empiezan a disminuir y las sumas inferiores empiezan a aumentar. Entonces, ese gap que hay entre esos dos valores va disminuyendo y se va acercando cada vez más al valor exacto. Para que aumente el número de rectángulos, ¿qué es lo que yo necesito? Si se dan cuenta, las bases de los rectángulos son cada vez más pequeñas conforme aumenta el número de rectángulos. ¿Por qué? Porque necesito que esa base se haga cada vez más pequeña. Conforme se va haciendo más pequeña, más rectángulos pueden entrar bajo la curva, ¿no? Y aquí empieza a aparecer la noción de límite, de por qué se necesita un límite. Se necesita un límite tanto para decir que voy a tomar bases cada vez más próximas a 0 o bases que tienden a 0 para que el número de rectángulos o n crezca hasta el infinito. ¿Qué sucede? Conforme voy aumentando el número de rectángulos, me voy acercando cada vez más al valor real del área bajo la curva, ¿sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, es cuando yo llego al área bajo la curva, o cuando n tiende a infinito, o cuando las bases tienden a 0, ¿sí?
Cuando las bases tienden a 0, el número de triángulos aumenta hasta infinito, o es decir, a un número muy grande. Recuerden que en límites, cuando decimos que algo tiende a infinito, lo que realmente queremos decir es que vamos a considerar valores muy, muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos un número muy grande de rectángulos, vamos a aproximarnos al valor real del área bajo la curva. ¿Dónde queda entonces el concepto de sumatoria de áreas? Bueno, porque lo que yo necesito hacer con un número infinito de rectángulos bajo la curva es sumar el área de cada uno de esos rectángulos, ¿no? Y cuando los sume todos, voy a llegar al valor que yo estoy buscando. Eso se expresa matemáticamente con la siguiente ecuación. Vamos a explicarla parte por parte. Primero, ¿qué parte corresponde a la sumatoria de áreas? Que estoy señalando de rojo. El operador sigma, no sé si ya lo conocían, representa sumatoria, ¿sí? Es decir, este sigma lo que nos ayuda es evitar escribir la altura del triángulo 1 por la base, más la altura del triángulo 2 por su base, más la altura del triángulo 3 por su base, y así sucesivamente. Para evitar poner todo eso, porque vamos a tener un número infinito de rectángulos, usamos el operador sigma. El operador sigma necesita que le indiques en qué valor vas a iniciar y en qué valor vas a terminar. El valor que indica dónde inicias empieza en esta i y igual a 1, o lo podríamos tomar como la altura del rectángulo 1 y termina en n, ¿de acuerdo? En n rectángulos. Entonces, el f h de i, recuerden que las f's de x, f de h en este caso, representan a y, o sea, a las alturas de mis rectángulos, ¿sí? Y el delta de x representa a mis bases de los rectángulos. Entonces, el f de h por delta de x representa el área de cada uno de los rectángulos, y aquí tenemos un h de i. ¿Por qué? Porque el i va a ir cambiando. Por ejemplo, aquí sería i1 o altura 1, para si la siguiente suma sería h2, o sea, la altura 2, h3, h4, h5 y así sucesivamente. Pasamos ahora, como les decía, se representa la altura, que se representa la base, y pasamos a la parte del límite. El límite de n cuando tiende a infinito. En este caso las n's van a representar el número de rectángulos, y lo que está diciendo el límite es que voy a sacar la sumatoria de estas áreas cuando el número de rectángulos se aproxime a infinito, y la sumatoria de áreas se va a hacer desde el rectángulo 1 hasta el rectángulo n, o hasta el rectángulo infinito, hasta el rectángulo muy alto. La integral definida, por tanto, se expresa de esa forma. Esto del límite de la sumatoria de f de hi por delta x es una definición que no es común usarla para resolver problemas. Es más práctico usar la integral definida como tal, y vamos a ver cómo usarla en un problema. Primero hay que identificar sus elementos. La b es mi extremo derecho, la a es el extremo izquierdo, y estos extremos se llaman en cálculo límites de integración. ¿A qué se refiere el extremo izquierdo y el extremo derecho? Pues al intervalo en el que nosotros vamos a sacar las áreas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estrategia para usar la integral definida? Vamos a tratar esta integral como si fuera muy parecido a lo que hicimos para sacar integrales indefinidas. Primero, vamos a encontrar la antiderivada de la función. Entonces, encontramos la antiderivada, f mayúscula de x es la antiderivada, y tenemos que volver a poner nuestro límite de integración, nuestro b y nuestra a. Cuando hayamos encontrado la antiderivada, lo que vamos a hacer va a ser evaluar a y b en el resultado, en la antiderivada que obtuvimos, de la siguiente forma: la antiderivada del punto b menos el resultado que obtuvimos
evaluado en A, y cuando tengamos eso vamos a llegar al resultado del área bajo la curva. Vamos a ver cómo calcular el área bajo la curva del problema que hicimos con rectángulos, pero esta vez usando la integral definida. Entonces primero hay que ubicar bien quiénes son los extremos izquierdos y derechos, o sea, quién es el límite de integración. Entonces el extremo izquierdo es mi x en 0, mi extremo derecho es mi x igual a 2, y esos valores a qué corresponden en la integral definida. La b corresponde al extremo derecho, o sea al 2, y la a el extremo izquierdo, o en este caso al 0. Y aquí tenemos la integral, los límites de integración y la función a integrar. Nosotros ya sabemos cómo integrar, entonces olviden por el momento el 0 y el 2 e integren directamente el menos x cuadrada más 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo integraban esa expresión? Recuerden que tienen que sumarle 1 al exponente y dividir el término entre el nuevo exponente. En este caso va a ser 2 más 1 igual a 3 dividido entre 3, y el 5, como no tenía variable, al integrar va a aparecer como 5x. Y hasta aquí terminaría la similitud con la integral indefinida. Recuerden que en la integral indefinida tendríamos este resultado más una constante, más c. Pero como aquí tenemos límite de integración, lo que vamos a hacer es a nuestro resultado le vamos a agregar nuestro límite de integración y vamos a hacer la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces para el primero, en lugar de poner x, vamos a poner el límite superior de evaluación, o sea el 2, y vamos a obtener ya un valor numérico. A partir de aquí ya no deben de tener ninguna variable para que les pueda dar el valor numérico, en este caso 7.33, y hacen el mismo procedimiento, pero para el valor de 0. Mi resultado que obtuve al integrar, y en lugar de poner x, voy a poner 0. Como resultado para este caso me va a dar 0, y lo único que resta hacer es hacer la resta de 7.33 menos 0. De forma resumida, este es el procedimiento. La antiderivada que obtuvimos al integrar, ponemos nuestro límite de integración y evaluamos los puntos de 2 y de 0 en nuestro resultado. Entonces, la primera parte, en lugar de x, pongo el 2, menos, otra vez el resultado que obtuve, y en lugar de x, voy a poner 0. Este 0 es este número de aquí abajo. Si fuera un 1, por ejemplo, tendría que poner un 1 otra vez. Realizan las operaciones, esto ya es aritmético, y llegan a su resultado. El área sería para este problema de 7.33 unidades. Si recuerdan en la animación, para 60 rectángulos, la suma superior me daba 7.4, la suma inferior 7.27. Ya se puede apreciar más que esas aproximaciones sí se están acercando al valor real, ¿no? El valor real es 7.33. Y aquí se ve claramente por qué es mejor usar la integral definida. Esos métodos de aproximaciones, incluso para un número tan elevado de rectángulos, en este caso 60, no está llegando realmente al valor que desearíamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Sí, bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, déjenlos en los comentarios y trataré de resolverlos.